Bueno, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a empezar ya con el programa formalmente de estática. Hoy vamos a conocer qué es la estática. Muchos de ustedes ya lo han visto durante su tiempo de secundaria y preparatoria principalmente, pero el día de hoy vamos a dar un pequeño recordatorio. Pues número uno, vamos a ver que la física se divide, para poder estudiar los cuerpos sólidos, se divide en la parte de mecánica. Aparte de eso, la física no solo se divide en mecánica. ¿Alguien me puede decir en qué más se divide a la física para su estudio? Cuántica, Ok, física cuántica. ¿Qué otra más? ¿Cómo se llama la física que estudia el sonido? um, no sé, Inge. Acústica. Acústica. Siempre que recuerden que hay guitarras acústicas, acústica es precisamente de ahí viene el término. La acústica es la parte de la física que estudia el sonido. La óptica es la parte de la física que estudia a la luz. Por eso es que se le llaman ópticas donde vemos los lentes, porque precisamente uno de los estudios de la óptica son los lentes, espejos y demás, la refracción de la luz, el cómo se mueve la luz. La electricidad, pues el movimiento de los electrones. El magnetismo, igual en el caso de la electricidad. Y para todos los demás casos, pues vamos a ver aparte de termología, que es el estudio del calor, pero durante su estancia en arquitectura, pues lo que se van a dedicar más que todo a estudiar es el estudio de la mecánica. La mecánica es el estudio y análisis del movimiento y el reposo de los cuerpos. Todo cuerpo que se mantiene en movimiento o que está en reposo, siempre dentro de él existen fuerzas inherentes. Al parecer, yo ahorita no me estoy moviendo para nada. Aquí, como me ven sentado, ¿alguien me puede decir qué tipo de fuerzas existen aquí por más de que yo esté sentado? A ver, vamos a ver. Mariel, ¿me puedes decir qué fuerzas pueden estar interactuando ahorita que estamos sentados? Podría ser la fuerza de gravedad. Ok, perfecto. ¿Solo la fuerza de gravedad? Creo que sí. Solo, a ver, que te ayude. A ver, ¿quién más? Lilian, ¿le puedes ayudar? Tu compañera Mariel, ¿qué otra fuerza está actuando aparte de la fuerza de gravedad? El equilibrio. Correcto, sí, si no existiera equilibrio yo estaría en el suelo. ¿Quién está provocando el equilibrio? La fuerza de gravedad me está trayendo. ¿Hacia dónde me atrae la fuerza de gravedad? ¿Hacia abajo o hacia dónde? Sí, hacia abajo, hacia el núcleo de la Tierra. ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? ¿Qué dijiste más? Hacia el núcleo de la Tierra. Ok, sí. La gravedad atrae hacia el núcleo de la Tierra, no trae hacia abajo, cuidado. Vamos a ir quitando ciertos estereotipos que tenemos. Esta es la Tierra, la gravedad no va necesariamente hacia abajo. ¿Hacia dónde va siempre? Hacia el centro de la Tierra. Tierra, hacia el núcleo, porque si no, seríamos, ¿qué pasaría con Japón? Si fuera para abajo, pues saldrían volando. Si fuera Argentina, igual. Entonces, ¿hacia dónde va la gravedad? Hacia el centro de la Tierra. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que está evitando que yo vaya al suelo? ¿Qué evita que yo no esté en el suelo? El peso. Yo tengo peso, correcto, pero díganme, mi peso iría hacia el piso. ¿Qué me está sosteniendo ahorita? ¿Qué me mantiene sentado? ¿Qué los Pues mantiene ahorita sentados ahorita? la silla, La que sería silla. Ah, como bueno, un ojo. ok. Aquí está su cuerpo o mi cuerpo, cualquiera de los de ustedes. Este cuerpo tiene precisamente la fuerza de gravedad. Debido a la fuerza de gravedad se genera peso. ¿Y cuál es la fuerza que va hacia arriba? Se le conoce como fuerza normal. ¿Y esta quién la está aplicando en este caso? La silla. Si la silla no soportara mi peso, ¿qué pasaría con la silla? Se rompería. Entonces vamos a ver que entre el equilibrio que existe entre esta fuerza llamada peso, que es provocada directamente por la gravedad, y el peso y la fuerza que se llama normal, que está aplicada hacia arriba de manera contraria, estas dos, al ser iguales, pero de sentido inverso, generan un equilibrio que conocemos como equilibrio estático.
Durante lo que vamos a ver la materia, precisamente nos vamos a dedicar únicamente a ver precisamente esta interacción de fuerzas que nos permitan estar siempre en un equilibrio estático, sin olvidar que todo cuerpo va a pasar por otras dos partes más de la mecánica que se conocen. Una como dinámica, que es el estudio de los cuerpos, por qué se mueven los cuerpos, y el estudio de la cinemática, que es el movimiento de los cuerpos. Repito, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, la dinámica, por qué se mueven los cuerpos, por qué me muevo yo por la interacción de una fuerza. Y la estática, cómo interactúan las fuerzas para mantener siempre un equilibrio estático. El estudio de la estática proporciona, mediante el empleo de la mecánica, la solución de problemas que ustedes ya han visto. A esta denominación de problemas se llaman isostásticos, son los que ya ustedes vieron durante el tiempo de preparatoria. Normalmente, ¿cómo lo hacían? Por la sumatoria de fuerzas. Toda la sumatoria de fuerzas nos debe dar 0. ¿Sí se acuerdan? Sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y también debe dar 0. Y las sumatorias de fuerzas en Z, 0. Estas tres, que es la traslación, debe dar 0 para que el cuerpo no se mueva. O la sumatoria de los momentos debe ser igual a 0. Igual recuerden que todo cuerpo genera un momento. Por ejemplo, si yo pongo a dos personas en un sub y bajas, generan un momento. Uno y otro. Y cuando esos momentos, la sumatoria da 0, se encuentran en equilibrio. Estas condiciones se resuelven mediante una álgebra normal que ustedes han visto. El semestre pasado, ustedes con el Inge, no sé quién les dio matemáticas, me imagino que el Inge Johnny. ¿Sí les dio el matemáticas? ¿Álgebra? Sí, él nos dio. Sí, él nos dio álgebra. Bueno, el semestre pasado, jóvenes, entonces, cuando vieron álgebra, no creo que, no estoy equivocado, no sé, vieron por ahí sistema de ecuaciones, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, 3 con 3, pues ahora es el momento que los vamos a practicar. Vamos a utilizar precisamente estos sistemas de ecuaciones para poder responder problemas isostásticos, que son problemas de estática. Cuando estas ecuaciones no nos permitan resolverlo por las condiciones que vamos a tener, es porque tenemos problemas hiperestáticos. Es cuando, aparte de los sistemas de ecuaciones, tenemos que agregar otras condiciones de compatibilidad que tienen que ver con las deformaciones, las tensiones, es la parte interna del material que vamos a ocupar. Entonces, en general, no es más que un curso basado en una álgebra muy sencilla y sobre todo en cosas que ya han visto ustedes. ¿Qué tipos de ejemplos vamos a ver a lo largo del curso? Algo así. Vamos a ver cuerpos suspendidos. Vamos a ver cómo funciona un plano inclinado, cómo solo por la existencia de un plano inclinado afecta a la posición del peso, las masas suspendidas, las poleas y demás. A ver, déjenme. ¡Wow! ¿Logran escuchar el video, jóvenes? Sí, Inge. Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce, todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre dos imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Ey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Una
Algunas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras Afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Bueno, jóvenes, no sé si tengan alguna duda sobre el video. Chicos, ¿no? ¿No? De mi parte no, Inge. Bueno, vamos a hablar un poquito de fuerza. Aunque hablar de fuerza, pues nosotros los podemos decir que siempre lo ocupamos, es difícil muchas veces darnos cuenta. Todas las fuerzas trabajan a pares. La existencia de una fuerza siempre va a la par de otra. Es imposible que solo una fuerza actúe. Por ejemplo, cuando un rifle dispara, existen dos fuerzas. Voy a poner aquí un rifle. Disculpen mi dibujo. Si la bala sale para adelante, ¿hacia dónde va el rifle, jóvenes? Para atrás. A toda acción existe una reacción. Entonces, para que una fuerza, ¿qué podemos definir como una fuerza? La fuerza la podemos definir como cualquier acción, esfuerzo o influencia que pueda alterar dos cosas, o el estado de movimiento de un cuerpo o el estado de reposo. Porque también, si por ejemplo uno va manejando o uno va en un coche y se frena el coche, la acción de ese frenado es una fuerza. ¿Y qué pasa al final de cuentas? Se detiene. Entonces, tanto para mover un cuerpo o para detenerlo, se requieren fuerzas. Una fuerza es una magnitud vectorial. Una fuerza, repito, es una magnitud vectorial y al ser precisamente una magnitud vectorial, está representada por tres elementos. Está representada por un módulo. El módulo lo que representa es el tamaño que tenemos. Lo podemos representar como una longitud, hablando de algo gráfico. Tiene sentido y tiene dirección. Hablando del sentido, indica hacia dónde va a ir y la dirección en qué plano va a actuar. Es decir, tenemos una dirección que representa el ángulo, el cual va a estar marcado qué ángulo va a tener y el sentido hacia dónde se va a dirigir. Recuerden que si estamos trabajando en un plano cartesiano, tenemos el primer cuadrante cuando son positivos, el segundo cuadrante donde tenemos negativos positivos, el tercer cuadrante donde ambos son negativos y el cuarto cuadrante donde son positivos y negativos. Las fuerzas, como les vengo diciendo, tiene tres partes. Módulo, que es el tamaño, el sentido y la dirección. Los módulos pueden estar marcados o denominados como en kilogramos fuerza, en newtons o libras fuerza. Repito, kilogramos fuerza, newtons o libras fuerza. ¿Por qué se llama newtons? Porque todas las leyes de la mecánica están basadas principalmente en las tres leyes de Newton. ¿Qué cosa es un newton? Un newton no es más
que el producto de 1 kilogramo de masa por el valor de la gravedad en la Tierra. La gravedad de la Tierra vale 9.806 metros por segundos al cuadrado. 9.806 metros por segundos al cuadrado. Al multiplicarlo por 1 kilogramo, obtenemos 9.806 newtons. 1 kilogramo fuerza es igual a 9.806 newtons. Una libra fuerza, al igual, no es más que la denotación de 0.454 gramos de manera fuerza. El sentido es la orientación hacia dónde va la fuerza. Si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va a la derecha, a la izquierda, norte, sur, este, oeste. Y la dirección es el ángulo de inclinación que va a tener. Como por ejemplo en esta figura tenemos una fuerza que tiene un módulo de 50 newtons. Tenemos como sentido hacia dónde se dirige hacia el plano XY positivo, como lo podemos observar, y tiene una dirección de 30 grados. Es el ángulo que existe de acá para acá. Arlet, una pregunta. ¿Cómo se miden los ángulos? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se miden? ¿Alguna vez con qué se miden los ángulos? ¿Con transportador? Con transportador. Ok. ¿Se miden a favor o en contra de las manecillas del reloj? En contra, ¿no? En contra. En contra. Ok. Voy a poner mi transportador. Aquí está mi transportador. Ahí. Aquí está. El transportador siempre mide en contra de las manecillas de reloj. Cuando se miden en contra de las manecillas del reloj, siempre se debe de partir de X positiva y en contra del reloj. En X positiva y en contra del reloj, así los ángulos son positivos. Pero si medimos a partir de X positiva y hacia abajo, medimos en contra de las manecillas del reloj, a favor de las manecillas del reloj, y cuando medimos a favor de las manecillas del reloj, el resultado es negativo. Cuando el ángulo es en contra de las manecillas, positivo. Cuando es a favor de las manecillas, negativo. Positivo en contra, a favor, negativo. Como veníamos platicando, el cuadrante se divide en 4 planos. El primer cuadrante es cuando los dos resultados son positivos, X y Y positivos. En el segundo cuadrante es cuando tenemos negativo en X y positivo en Y. Recuerden que siempre se antecede la letra X al eje Y. Primero abscisas y después ordenadas. Abscisas, ordenadas. Abscisas, ordenadas. Ok, el tercer cuadrante, negativo, negativo, y el último cuadrante es positivo en X y negativo en Y. Para que nosotros podamos denotar una fuerza, existen dos formas. La primera forma se llama forma rectangular, donde a las coordenadas que tengan en X, las vamos a denotar con la letra I, y las coordenadas que estén con la letra Y, las vamos a denotar con la letra J. Repito, las coordenadas que estén con X van a ser I, y las coordenadas en Y van a ser J. De tal manera que esta primer fuerza 1, que empieza en el origen y termina en 2,3, la fuerza 1 sería 2I más 3J. Repito, esta fuerza que es 2,3 sería 2I, 3J. Recuerden que el primer valor es X y el segundo valor es Y. Daniel Gutiérrez, ¿me puedes decir cómo sería la fuerza número 2? ¿Cómo se denotaría la fuerza número 2 de manera rectangular? Sí, ahorita, espera. Sería menos 3 y 1, digo, YJ. Más J. Sí, sí.
más J. Pueden poner 1J o J. Aquí no hay problema. Recuerden que como el álgebra, ya vieron que cuando solo tenemos una X podemos colocar 1X o X. Igual acá, o ustedes pueden colocar J o 1J. Ahí está. En este caso, pues yo solo estoy colocando la letra J. Ok, vamos a ver quién más. Carla Valdivieso, ¿me puede decir cómo quedaría la fuerza número 3? Sí, quedaría aquí, menos 1.5 y menos 2.5 J. Excelente. Ahí está, recordando, X es Y y J representa Y. No se le coloca coma, únicamente como va. 2Y más 3J menos 1Y más J y como el último, menos 1.5Y menos 2.5J. Ok. Giovanni Gómez, ¿me puede decir cómo quedaría la fuerza número 4? No le encuentro a ver quién, perdón, Inge, o sería I más ¿Alguien, J. ¿Alguien ve la fuerza número 4? Esta que está acá. Yo, Inge, ¿Cómo quedaría? quedaría 3i menos 3j. Exactamente. 3i porque está en 3 positivo, exactamente. Y menos 3j porque está en menos 3 en y. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Inge, no me importa, no. ¿Los demás? De mi parte no, Inge. Esa es la primera forma de representarlo. Bueno, pero si no lo quiero representar de manera rectangular, yo también la puedo representar de manera polar. Cuando se representa de manera polar, lo que tenemos es lo que habíamos visto antes. Tenemos el módulo y tenemos, ¿qué es, jóvenes, el ángulo? ¿Es sentido o es dirección? ¿Cómo dije? Es que no escuché. ¿El ángulo qué cosa es? ¿Sentido o dirección? Dirección. Excelente. Recuerden que sentido únicamente es hacia dónde va. Dirección. Ok. Entonces, el módulo representa precisamente cuál es el valor, el tamaño que va a tener. La dirección representa precisamente el ángulo de acción y el sentido hacia dónde va a ir. De esta manera se maneja de manera polar. Para poder sacar el módulo, aplicamos esta fórmula. ¿Alguien me puede decir esta fórmula qué representa? Es para sacar la fuerza. No, ¿Sí, no? Ok, es para sacar la fuerza. ¿Alguien más que me puede decir esta fórmula qué representa? A veces voy a ser más sencillo. Este cateto que ustedes están viendo acá es A cuadrada. Este cateto de este lado es B, pero no es B. Este es A, este es B. Y esta hipotenusa es C. ¿Qué figura están viendo acá? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. ¿Y esta fórmula qué es entonces? ¿Esta fórmula, jóvenes, qué es? ¿Nadie se acuerda cómo se llama esa fórmula? No. Tengo 18 alumnos. ¿Alguien que me diga cómo se llama? Fernando, Iván, Jessica, Williams, Ruth, Priscila. ¿Sería la fórmula de Pitágoras? Gracias, teorema de Pitágoras, gracias.
Teorema de Pitágoras, exactamente. La diferencia es que en el triángulo nosotros no tenemos A y B, sino tenemos Fx como A y Fy como B. Y debes de tener hipotenusa, lo que tenemos ahora es el valor de la fuerza, el módulo de la fuerza. Es un vil teorema de Pitágoras. Y para el ángulo, ni más ni menos la ocupación de una función trigonométrica, el inverso de la tangente, arco tangente del valor y entre el valor x. Siempre el valor y entre x. Para que nos quede más claro, vamos a ocupar lo que habíamos visto en 2 diapositivas anteriores. Estos 3 ejemplos los vamos a pasar a forma polar. ¿Cómo quedaría entonces el primer módulo? Raíz cuadrada, abro paréntesis, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, cerramos igual. ¿Cuánto les da, jóvenes, esta fuerza? Ahí, por favor, con su calculadora. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, ¿Solo, jóvenes? solo paréntesis o ya solo paréntesis? Ah, sí, daría 13, ¿no? ¿Cuánto les da? 13, a mí me dio 13. Ah, pero sin la raíz cuadrada. ¿Cuánto les da con todo y raíz cuadrada? 3.60. ¿Me lo pueden dar, por favor, con 3 decimales? Siempre, por favor, intenten que los datos que me vayan a dar sean con 3 decimales para bajarle un poquito al error que vamos a tener. ¿Cuánto les da? 3.605. 3.605. Ahí está. Ahora vamos con el ángulo. Si por ahí alguien tiene dudas de cómo obtenerlo, me avisa. Arco tangente, abro paréntesis. Primero recuerden que es y entre x. ¿Cuánto vale y? Recuerden que y es la letra j, 3 entre x, que es la letra i, entre 2. Arco tangente de 3 entre 2. Sí saben cómo sacar arco tangente, ¿verdad? Arco tangente lo van a sacar en su calculadora como Shift, Tan, y automáticamente sale un automáticamente cuando aplastan esto, le sale un tangente a la -1 y abre paréntesis y ahora sí ponen 3 entre 2, igual. ¿Cuánto les da, jóvenes? Bueno, a mí me da 56.309, pero no sé si es así. 56.309 grados. Veamos si es verdad. Vamos a arreglar esa positiva. Vamos a hacer esta diapositiva. ¿Cuánto vale el ángulo que existe entre el eje X y el eje Y? ¿Cuánto vale, repito, el ángulo que existe entre el eje X y el eje Y? ¿Cuánto vale este ángulo? 90. 90 grados, excelente. Esto vale 90, creo que no ayuda el color de mi puntero. Esto vale 90 grados. Hasta acá vale 180. De acá para acá o con otros 90 más, vale 290 y para dar la vuelta completa 360 o 0 grados, es lo mismo. Bueno, dice que el primero, la fuerza número 1, tiene un ángulo de 56.309. Dice para empezar que la fuerza que vale 3.605, esta fuerza de acá para acá vale en total 3.605 de principio a fin. Si yo lo mediría 3 centímetros con 6 milímetros. Y el ángulo que existe de acá para acá, 56.309 grados. Recuerden que los ángulos se miden en contra de las manecillas de reloj y a partir de X positiva. Ahí está. De plano que ese es el ángulo, porque esta fuerza no tiene 90 grados. No sé si tengan dudas con el primer ejemplo. No, Inge. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. ¿Cómo quedaría la segunda? Sería 3i más j. Raíz cuadrada, abro paréntesis, menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado y cierran raíz. ¿Cuánto les da, jóvenes? Igual.
3.162. 3.162. Te dio raíz de 10, ¿verdad? Sí. Excelente. 3.162, correcto. Y con el ángulo arco tangente de lo que vale y, 1 entre lo que vale x menos 3. Para los que quieran poner menos 3 en una calculadora, hay un signo negativo que está arribita del 7, arriba del 7 o 1 o 2 lugares arriba, hay un signo así. ¿Sí lo han visto? Es un signo menos entre paréntesis. O solo un signo menos. Utilicen eso y no el signo de menos de restar, sino que el signo menos de negativo. Entonces, arcotangente de 1 entre menos 3. ¿Y cuánto les da? Menos 18.434. Menos 18.434 grados. Ok. La fuerza número 2 ya nos dijeron que tiene una magnitud, es decir, el tamaño que tiene desde el origen hasta acá, tiene un tamaño de 3.162 y el ángulo me dijeron que era negativo, menos 18.434. Jóvenes, ¿por qué les da negativo? ¿Alguien me puede decir? Porque estaríamos midiendo de izquierda a derecha, no. Estamos midiendo a favor de las manecillas del reloj y de izquierda a derecha. Exactamente. Como estamos midiendo a favor de las manecillas del reloj, es negativo. Este ángulo es el que mide menos 18.434 grados. Si yo quiero conocer cuánto vale el ángulo desde X positiva, ¿cómo lo puedo obtener? Si yo quiero saber el ángulo desde X positiva. Pues sería medir de el eje X positivo hasta, o sea, que pase los 90 grados, ¿sí, no? Hasta la fuerza, sí. Ah, sí. ¿Cómo lo puedo hacer de manera algebraica? ¿Cómo lo puedo hacer con alguna operación? Se puede sumar, creo. O sea, se sumaría, por ejemplo, los 90 grados más los grados que ya tiene. Y ya, Ok, pero cuidado, el ángulo lo tengo de acá para acá. Sé que esto vale 18.454. ¿Qué puedo entonces hacer? se restaría los grados menos 90. Menos 90. Otra opción, alguien que me diga. ¿Alguien se acuerda cuánto mide este ángulo llano? ¿Cuánto mide este ángulo llano completamente? 180. Ah, bueno, si a 180 le quito este valor, encuentro este. Repito, si a 180, que es el valor de todo el ángulo, le quito este, me da el valor de este ángulo. Entonces, este ángulo también lo puedo representar como 180 grados menos 18.434. ¿Y cuánto nos quedarían? 161.566. ¿Me pueden revisar, jóvenes, si está bien mi operación? Porque lo estoy haciendo. Sí, da 161.57. Ok, excelente. Entonces, este ángulo ya dijimos que vale 18.434 y este ángulo entonces 161.566 grados. Ahí está. ¿Dudas con el segundo ejemplo? No, Inge. Los demás, que no escucho. No, Inge. ¿No? Bueno, ¿alguien me puede decir qué ángulo va a tener esta fuerza número 3? ¿Entre qué valores va a estar? ¿Más de cuánto y menos de cuánto? ¿Cómo? Esta fuerza número 3, ya se dieron cuenta que está en el cuadrante número 3. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Cuánto va a valer el ángulo? ¿Entre cuánto y cuánto? De acá al primero sabemos que tienen que ser, si está en el primer cuadrante, todas las fuerzas deben de tener un valor menor a 90 grados. Si está en el segundo cuadrante, significa que va a ser menos de 180, pero más de 90 y menos de 180.
Si estuviera en el cuarto cuadrante, serían más de 270, pero menos de 360. ¿Cuánto deberían de valer para estar en el tercer cuadrante? Entre 180 y 270 grados. Excelente. 90 Vamos a grados. ver si es entre 180 y 270. ¿Y cómo? Primero saquemos el módulo, raíz cuadrada de menos 1.5 al cuadrado más menos 2.5 al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto, igual. Y en el ángulo, arco tangente, abro paréntesis, menos 1.5 entre menos 2.5, igual. ¿Cuánto les da, jóvenes, en ambos casos? $2.915. 2.915, correcto. Siempre el valor del módulo debe ser mayor a cualquiera de los dos valores. El valor del módulo debe ser mayor a cualquiera de los dos catetos, porque es un triángulo. Entonces, correcto, 2.915, ok. ¿Y el ángulo cuánto les da? ¿Cuánto les da, jóvenes, el ángulo? $30.963. 30 punto 963. 963. ¿Así les dio a todos? A mí me dio 30.960, pero creo que estoy mal. Ahorita lo checo. Más menos decimales. Bueno, veamos qué está sucediendo. Pregunta, ¿el ángulo dónde se está midiendo? Siento que tiene error el dato que me acaban de dar, pero A mí me dio díganme. negativo. Te dio negativo. Sí. ¿Cuánto te dio? Menos 30. Menos 30, sí. Ah, bueno. Exactamente, por ahí al que lo obtuvo le debió de haber dado menos 30.963 grados. ¿Alguien que me pueda decir dónde están midiendo los 30 grados? De acá para acá, ¿será que hay 30 grados? ¿30.900? ¿O será que está de este lado? ¿Del lado 1 o del lado 2? Están del lado 2. Lado 2. Está del lado 2. Si estuviera del lado 1, le hubiera dado el valor positivo porque se hubiera medido a favor, en contra del reloj, pero nos está dando negativo, significa que se está midiendo en contra. Este valor dio menos 30.900, ¿qué? 30.963. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto vale el ángulo completo desde X positiva hasta la fuerza? ¿Cómo lo puedo conocer? Sería restando 270 más la suma de los ángulos que ya tenemos. Excelente. Entonces, para conocerlo, 270 grados menos 30.963. ¿Y cuánto les da, jóvenes? $239.037 grados. Ahí está. Entonces, cuando tengan un ángulo negativo, ¿puedo borrar todas mis anotaciones? Sí, yo le tomé foto. ¿Sí? ¿Los demás? Yo se los puedo pasar, Inge. Excelente, gracias. Bueno, cuando el ángulo les dé negativo y estén en el primer cuadrante, va a ser 90 menos el ángulo. Primer cuadrante. Cuando estén en el segundo cuadrante y les dé negativo, cuando la fuerza esté en el segundo cuadrante y les dé negativo, van a ser 180 menos el ángulo. Cuando esté en el tercer cuadrante,
Me quitó la inspiración. Cuando esté en el tercer cuadrante va a ser 270 grados menos el ángulo. Y cuando esté la fuerza en el cuarto cuadrante y les dé negativo, eso es cuando les da negativo la fuerza y está está en el cuadrante. 360 menos el ángulo. Esto es si está negativo. Si les da positivo, nada más, si está en el primer cuadrante, está en el positivo, no hay problema. Si está en el segundo cuadrante, no va a haber ningún problema. No sé si hasta acá tengan alguna duda. Chicos, dudas. Me acabo de enredar un poco en lo de los ángulos, en lo de cuándo es positivo y cuándo es negativo. Positivo es cuando se está midiendo en contra de las manecillas del reloj. Y negativo cuando se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Por ejemplo, ¿por qué dio 30 negativos? Porque se midió de acá para acá. Recuerda que aquí están las 6 de la tarde y aquí están las 7 de la tarde. Como va a favor del reloj, se está midiendo negativo. Por eso dio menos 30.963. ¿Por qué dio menos 18? Porque recuerden que si aquí tuviera yo un reloj, este sería las 9 serían las 9 y aquí tendría las 10. Entonces, como estoy midiendo a favor del reloj, por eso da el ángulo negativo. Pero si estoy midiendo en contra del reloj, los ángulos van a ser positivos. ¿Ya se disipó tu duda? No. Es que, por ejemplo, si yo mido lo de X negativo a Y negativo, pues ahí estaría, por ejemplo, sería lo contrario, entonces sería positivo. Entonces, ahí no sé cómo, Por eso, cuándo. si mides de acá para acá, así, Sí. el ángulo va a ser positivo, pero, por ejemplo, si de acá para acá mides 60 grados y tú mides de acá hasta acá tenía 180, 180 más 60, 240. O aquí tienes 30 negativo, a 270 que estaba acá, le quitas 30 de acá para acá, ¿cuánto te sigue quedando aún así? 240. Entonces no habría ningún problema, ¿verdad? Con que lleguemos al resultado, por así decirlo. Exactamente. A ver, permítanme, denme un minuto. No, que no importa, por ejemplo, de qué, bueno, en este caso, en ese como tipo de problemas, no importa de qué lado lo haga, por así decirlo, sino con que llegue mi resultado, ¿no? Porque es igual, ¿no? Es igual, exactamente, no tengo ningún problema de qué lado lo estés analizando. Ah, ok, ya, esa era mi duda. Gracias, Ok. sí. Bueno, si ya no tengo ninguna duda, aquí yo tengo los ángulos, tengo las fuerzas, 3.605, 3.162, esta última ya lo tenía en positivo, valía 239.067 grados. Estas, ¿cómo las puedo pasar? Porque ahorita vimos cómo pasar fuerzas de manera rectangular, el 2i más 3j, el menos 3i más j, y cómo el menos 1.5i menos 1.5j, cómo estas tres fuerzas las pasamos de rectangular a polar mediante el teorema de Pitágoras y el ángulo. Ahora sí tengo la parte inversa, tengo las fuerzas de manera polar, como lo estamos viendo, y las quiero pasar a manera rectangular. Bueno, si las quiero pasar a eso se le conoce como descomposición rectangular. Cuando yo paso de polar a rectangular, es decir, de manera inversa. Muy sencillo, no se compliquen la vida. Módulo coseno del ángulo y les va a dar X. Módulo seno del ángulo y les va a dar Y. Repito, módulo coseno X, módulo seno Y. Entonces vamos a ir aplicando cada una de ellas. Voy a cambiar aquí lo tenía en negativo. Da lo mismo con negativo con positivo, no tengo ningún problema. Lo voy a poner con positivo.
Vamos a probar cada una de ellas. La primera sería 3.605 coseno de 56.309 y la otra sería 3.605 seno de 56.309. ¿Alguien me puede apoyar para decirme cuánto les da tanto en X como Y? Tengo 18 alumnos, así que quiero que por favor contesten los demás, y no solo uno o dos. ¿Cuánto les dio, jóvenes? Me da 1.999. 1.999. Si con 3 decimales no llegamos al valor exacto, si pusiéramos 2, ¿qué pasaría? Si yo hubiera puesto 3.6 coseno de 56.30, pensando en solo poner 2 decimales, nos daría 1.997. Entre más decimales coloque, más cercano voy a estar al resultado, es decir, más preciso voy a ser. La exactitud es prácticamente imposible, pero uno busca una cierta precisión. El 1.999 prácticamente sería un 2i. ¿Y cuánto les da el otro, jóvenes? 2.299. 299. Excelente, 2.999, que sería un 3J. 3J. Excelente. El otro sería 3.162 coseno de 161.569 y 3.162 seno de 161.565, perdón, 565. Estoy viendo muchos 9, son 5. Igual. ¿Cuánto les da, jóvenes, tanto en X como en Y? Menos 2.999. Menos 2.999, exactamente, sería menos 3i, correcto. Y el otro, Quedaría en 1J porque me da 0.999. 0.999, es decir, J. J o 1J, positivo. Ok, vamos con el último, 2.915. Pueden poner con el menos 220, con el menos 30, no hay ningún problema, o lo pueden poner con 239, no hay ningún problema. Pueden poner esto o también pueden poner el menos 30.963. Cualquiera de estos tres ángulos representan el mismo espacio. A ver, vamos a poner 239.067. ¿Cuánto les da? Menos 1.498. Ok, eso significa que es un menos 1.5i. ¿Y el otro? El ángulo me da menos 2.500. Menos 2.500 y algo, y de repente tiene números. Es decir, menos 2.5j. Ahí está. Si se dan cuenta, este método tanto nos sirve para ir de polar a rectangular como de polar a rectangular y viceversa, rectangular polar. ¿Alguna duda? No, Inge. ¿No? ¿Están claras las 4 fórmulas? Ahí, Luis Miguel. Las 4 fórmulas, teorema de Pitágoras y ángulo y descomposición, X y Y. Sí, todo bien. Ok. Bueno. Vamos a hacer algún ejemplo más. ¿Por qué es importante reconocer esta parte que estábamos viendo de
¿cómo lo podemos decir? De introducción. Bueno, imaginemos que tenemos tres fuerzas. Estas tres fuerzas están marcadas por A, B y C. Tenemos la fuerza A, que vale 8 unidades, la fuerza B, que vale 6, y la fuerza C, que vale 4. Cada una tiene diferentes ángulos. La primera claramente tiene un ángulo de 37, la segunda me dice que de acá para acá vale 70 y la última no me dice. Bueno, número 1, vamos a identificar qué ángulos tenemos. La primera está sencilla. La primera está muy sencilla, ¿cómo podemos sacar los ángulos? Medimos de X positiva en contra de las manecillas del reloj y sabemos que la primera fuerza, que es la de B, ¿qué ángulo tiene? 37 grados. Para la segunda fuerza me dicen que aquí mide 70 grados. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? Este ángulo, como lo dije, valdría a 180, le restamos 70, que son estos. ¿Y cuánto valdría este segundo ángulo? 110 grados. Y el último, pues aunque no lo indica, lo podemos identificar. ¿Cómo lo vamos a identificar? Sabemos que hacia arriba tenemos 90 grados. Sabemos que hacia el lado izquierdo tenemos 180 grados. Para acá. Hacia abajo tenemos 270 y cuando cerramos la circunferencia 360. Entonces, como esta fuerza va para abajo, ¿qué ángulo tendría? 270. Repito, el primero lo podemos medir, 37. El segundo es una resta simple de 180 menos 70. Y el último, como va para abajo, 270 grados. Teniendo el valor del módulo y teniendo también su dirección y sentido, es decir, el ángulo que lo corresponde, entonces nosotros ya podemos sacar su descomposición. Siempre es importante que todos los ángulos partan de X positiva, como lo estoy haciendo en este caso, porque esto nos va a hacer muy sencillo el problema. Nosotros podemos aplicar una descomposición simple de fuerzas, utilizando la función coseno siempre para X y la función seno siempre para Y. Repito, la función X para X, la función coseno para X y la función seno para Y. ¿Y cómo quedaría entonces? La primera fuerza sería 6 coseno de 37 y 6 seno de 37. ¿Cuánto les da, jóvenes, en el primero y cuánto les da en el segundo? Para los que por ahí no lo están haciendo, y espero que lo estén haciendo porque si no, sí les va a generar problemas. En el primero a mí me dio 4.791. 4.791. ¿Y la segunda? 3.610. 3.610. 610. Estoy confiando en ustedes, así que, porque no tengo ahorita mano calculadora, así que a ustedes les toca. 8 coseno de 110. Menos 2.736. Excelente. ¿Esa voz de quién es? Arlet. Arlet, gracias, Arlet. Ahora 8 seno de 110. 7.517. 7. 7.517. Gracias. Ok. La última sería 4 coseno de 270. Esta la puedo hacer yo. 0. 4 seno de 270. Y si mi calculador no me falla, da menos 4. ¿Lo pueden revisar? Sí, queda menos 4. ¿Están bien los dos? Sí. Sí. Bueno, esta descomposición lo único que me indica son cuáles son los valores en X y en Y. Es decir, esta primer fuerza está dividido en una parte en X y en una parte en Y. Esta segunda fuerza tiene una parte en X y una parte en Y. Esta tercera fuerza no tiene X, por eso tiene 0 y solo tiene Y. Si yo sumo las X con X con X y Y con Y con Y,
puedo unir todas las fuerzas en una fuerza que se conoce como fuerza resultante. La sumatoria de varias fuerzas me genera la fuerza resultante. ¿Y qué es la fuerza resultante? Bueno, aquí tenemos dos personas jalando a esta caja, a este cubo, no sé qué sea. ¿Hacia dónde lo quieren jalar? ¿Alguien me puede comentar? Hacia, hacia ellos, por así decirlo. ¿Hacia dónde? Hacia ellos. Hacia ellos. En tu caso sería, bueno, creo que hacia todos, hacia la derecha. ¿Están de acuerdo? Si tenemos, lo estamos viendo que sería hacia la derecha. ¿Sí están de acuerdo? Si aquí tuviera yo un plano cartesiano, significaría que iría a la derecha. Ok. La fuerza de uno y la fuerza del otro, los dos están jalando a la derecha. Pero ¿qué pasará? Que de vez de que yo los tuviera así, uno jalara, aquí está el cuadro, uno jalara a la derecha y otro jalara a la izquierda. ¿Hacia dónde se movería? Las fuerzas se contra, ¿cómo se dice? ¿Contrae? Ajá. Ok, no, ¿están de acuerdo que no necesariamente ganaría ni a la derecha ni a la izquierda? Dependería del valor. Bueno, la fuerza resultante es eso, es la suma de todas las fuerzas. Si yo quiero sacar la fuerza resultante de estas tres, vamos a imaginar que, vamos a poner un ejemplo. Digamos que Daniel Gutiérrez tiene 3 novias. Y una está jalando con esta fuerza y con este ángulo, otra con esta fuerza y con este ángulo, y la otra con esta fuerza y con este ángulo. Y él dice, ¿saben qué? La que me termine jalando va a ganar. ¿Quién va a ganar? ¿Cómo sabríamos? Únicamente mediante una fuerza resultante. Y bueno, esta fuerza resultante no es más que la suma algebraica de esto. Si me pueden apoyar, vamos a ir haciendo la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo sería la fuerza en X? 4.791 menos 2.736 y más 0. Y en este sería 2.055. 2.055. 0.55. Ok. Y en el otro sería 3.610 más 7.517 menos 4. 7.127. 7.127. Esto es lo que representan. Las tres fuerzas juntas jalan 2.055 en X y las tres fuerzas juntas jalan 7.127 en Y. Ahí está. Las tres fuerzas juntas jalan 2.155 en X y 7.127 en Y, como lo podemos observar. Pero nosotros podemos encontrar esto, recuerden que sería de manera rectangular. ¿Cómo quedaría de manera rectangular? Aquí ya lo tenemos, 2.055i más 7.127j. Esto sería mediante la fuerza resultante, mediante sistema rectangular. Pero ahora si yo quiero polar, puedo aplicar tanto el teorema de Pitágoras como el inverso del ángulo tangente para sacar el ángulo. Si yo quiero sacar precisamente el módulo y el ángulo, entonces, ¿cómo quedaría? Raíz cuadrada, paréntesis, 2.055 al cuadrado más 7.127 al cuadrado y raíz cuadrada. ¿Cuánto les da, chicos? 52.849. ¿Ya le sacaste raíz? No. Ah, no. No se preocupe. 7 punto qué. Perdón. $7.269. 7.200.
69. 69, ok. Como en este caso no me decían que eran, decía que eran unidades, lo puedo denotar. Ahora el ángulo teta, arco tangente de lo que vale y, es decir, 7.127 entre lo que vale x, que vale 2.055. ¿Qué ángulo tendría teta? ¿73.915? 73.915 grados. Excelente. Y ya tendríamos tanto el valor del módulo, que sería de acá hasta acá, los 7.269 y el ángulo 73.915. Como es mayor a 45, ya se acerca hacia el eje Y. ¿Alguna duda, chicos? No, Inge. ¿Los demás? No, Inge. ninguna. Gracias. ¿No? Estas diapositivas se las voy a subir para que ustedes puedan tenerlas y ya puedan tomar notas si por ahí alguno le hizo falta. ¿Sale, chicos? Sí, gracias. Gracias, Inge. Ahí a Classroom se las voy a subir. ¿Alguna duda o comentario? Sí, Inge. Bueno, jóvenes, esta es la primera actividad para el día de hoy. Quiero que por favor hagan para lo que nos resta del módulo. Quiero que hagan el ejemplo número 2. Si se dan cuenta, se compone de 2 ejercicios. Quiero que realicen ahorita esta parte, si le podemos decir inciso B, y este inciso A va a quedar de tarea, ¿sale? Esto quedaría de tarea y esto quedaría para ahorita. Quiero que por favor calculen la fuerza resultante, únicamente la fuerza resultante que va a presentar estas dos fuerzas, tanto la fuerza 1 de 250 libras fuerza y la fuerza 2 de 275. Teniendo en cuenta que tiene un ángulo denotado de 30 y un ángulo denotado de 45, ya ustedes harían el ajuste para tener los ángulos reales. ¿Sale, chicos?